Largamos. Bueno, primera cosa que tenemos, base de la imagen, ¿sí? Al estar definida sobre una base, nuestra transformación lineal, lo que tenemos es un sistema de generadores. O sea, ya sabemos que la imagen de f es el generado por b1, b2 más b2, b1 menos b2 más 3b3, 2b1 más 3b3. ¿Sí? Ahora, ¿qué problema tenemos? Esto es un sistema de generadores, no sabemos si es linealmente independiente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y bueno, analizar si hay algún vector que yo pueda escribir como combinación lineal de los otros. ¿Sí? O sea, si alguno de estos, esto es B1 más B2, si alguno de estos lo puedo escribir como una combinación lineal del resto. Son tres, así que lo más, o sea, y no son múltiplos, o sea, este no es múltiplo de este y este no es múltiplo de este, así que lo que podría pasar es que uno sea combinación lineal de otros dos. ¿Sí? Que si lo miro rápidamente lo descubro, ¿no? Pues si yo sumo este más este, ¿qué pasa? Me quedan 2b1 más 3b3. Automáticamente, ¿no? Si yo hago b1 más b2 más b1 menos b2 más 3b3 más igual, ¿qué me queda? b1 más b1 me queda 2b1, b2 menos b2 se me eliminan y me quedan 3b3. Justamente este de acá. O sea que este es linealmente dependiente con estos dos. O sea, a este lo puedo generar como combinación lineal de estos dos, entonces lo elimino. Así, automáticamente. ¿Sí? Ahora, justamente ahí ya me quedan estos dos que claramente son linealmente independientes. ¿No? Este tiene un B3 por acá que no puedo compensar por acá. ¿Sí? Es más, dos vectores, si yo tengo solamente dos vectores, son linealmente independientes si uno no es múltiplo escalar del otro. Si yo a este lo multiplico por números, nunca voy a poder hacer aparecer el número. Entonces, ya está. La base de la imagen es B1 más B2, punto y coma, B1 menos B2 más 3B3. Usando que este justamente es combinación lineal de estos dos, voy a jugar para encontrarme el núcleo. Yo qué sé, que si hago B1 más B2 más B1 menos B2 más 3B3 menos 2B1 más 3B3, esto me da 0. Pero B1 más B2 es f de B1. B1 menos B2 más 3B3 es f de B2. Y 2B1 más 3B3 es f de B3. Igual a 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Ir para atrás con el hecho de que es una transformación lineal. Como separa sumas y saca escalares para afuera, si yo tengo cosas separadas por sumas y restas y multiplicadas por números, lo puedo juntar todo en un solo vector. O sea que esto yo me lo voy a juntar y pensarlo como que es f de B1 más B2 menos B3. Y esto me da 0. 0 vector, ¿no? Siempre esto es el 0 vector. Hice B1 más B2 menos B3. Me da 0. ¿Sí? Y ya está. No voy a decir, o sea, hay un teorema que se llama teorema de la dimensión que me alcanza para justificar por qué no va, con esto me alcanza para saber el núcleo. O sea, el núcleo de F es el espacio generado por este solo vector, B1 más B2 menos B3. Cuidado que esto no son tres vectores, o sea, es un vector que surge de hacer esta operación con estos tres vectores que no sé qué es lo que son. Listo. Listo la imagen y listo el núcleo. ¿Qué me está faltando? La preimagen
de B1 más B2. O sea, yo quiero encontrar un W perteneciente a B, tal que, o sea, todos los W pertenecientes a B, tal que F de W me dé B1 más B2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a pensar? Como B1 más B2, yo estoy buscando la preimagen, este vector está en la imagen. Pero la imagen, dijimos que era el espacio generado por B1 más B2, punto y coma, B1 menos B2 más 3B3. O sea, rápidamente veo que este vector está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que ver? Si hay otro vector que haga lo mismo, ¿no? O sea, W, W va a ser A por B1 más B por B2 más C por B3. ¿No? Como B1, B2, B3 es una base del espacio de salida, este W va a ser una combinación lineal de ellos. O sea que F de W va a ser A por F de B1 más B por F de B2 más C por F de B3. ¿Sí? Y esto quiero que sea igual a B1 más B2. ¿Qué me queda esto? Me queda A por B1 más B2 más B por B1 menos B2 más 3B3 más C por 2B1 más 3B3. Quiero que sea B1 más B2. Entonces, ahora voy a pasar todo de un solo lado y hacer distributivas, todo junto. ¿Qué me queda? AB1 más AB2 más BB1 menos B, B2 más 3B, B3 más 2C, B1 más 3C, B3 menos B1 menos B2 igual al vector 0. ¿Por qué hago esto? Porque insisto con que B1, B2, B3 es una base. Entonces, si yo sé que si tengo una combinación lineal igualada al 0, los escalares involucrados en esa combinación lineal tienen que ser sí o sí 0. ¿Sí? ¿Por qué hago esto si B1 más B2 lo tengo acá? Porque esto es lo que me asegura que F de B1 es B1 más B2. O sea que B1 tiene que estar en la preimagen de W. Pero no sé si es el único. Puede ser que hubiera otro vector que al ser transformado me dé B1 más B2. Acá voy a juntar los B1 con los B1, los B2 con los B2 y los B3 con los B3. A ver, vamos ordenaditos. Tengo B1 por, acá tengo AB1, así que me entra una A. Acá tengo BB1, me entra una B. Acá tengo 2CB1 más 2C. Acá tengo un menos 1, B1, menos 1, B1. ¿Sí? Y listo. Más B2, ¿qué tengo con B2? A, B2. O sea, tengo una A. Menos B, B2. Menos B, ping. B2, y acá tengo un menos 1, B2. Más B3 por 3B. Del 12B1 ya estaba. 3B ya está. 3C. ¿Sí? Y B3 no tengo más. Esto igualado al vector 0. Pero como esto es una combinación lineal, digamos, estos son escalares, multiplicado por los elementos de una base y sumados e igualados al 0. ¿Cómo? B1, B2, B3 es base, entonces A más B más 2C menos 1 tiene que ser 0, A menos B menos 1 tiene que ser 0,
3b más 3c tiene que ser 0. Y lo que me queda acá es un sistema de ecuaciones lineales, pero no homogéneo. Por eso, por eso no es un subespacio la preimagen de un vector. Porque me aparece que el 0 no es solución del sistema que me queda. O sea, acá me queda A más B más 2C igual a 1. A menos B igual a 1. A 1 también paso sumando. Y 3B más 3C igual a 0. Si lo trabajamos matricialmente es 1, 1, 2, 1, 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ya dividí todo por 3 acá para que me quede más cómodo. Entonces, empiezo a triangular. A ver si esto tiene solución única, tiene más de una solución, a ver qué pasa. Este menos este, o vamos a hacer este menos este. 1, 1, 2, 1, 1 menos 1, 0, 1 menos menos 1 me queda 2, 2 menos 0 me queda 2, 1 menos 1 me queda 0. 0, 1, 1, 0. Claramente la última fila se me va. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que 2b más 2c tiene que ser igual a 0. O lo que es lo mismo que b es igual a menos c. Y en la primera ecuación me queda que a más b más 2c tiene que ser igual a 1. Por este 1 no va a ser un subespacio el asunto. ¿Sí? Pero como b es igual a menos c, me queda que a menos c más 2c es igual a 1. O sea que a es 1 menos c. Y acá tengo mis dos condiciones sobre los parámetros. ¿Quién era mi W? Mi W habíamos dicho que era A por B1 más B por B2 más C por B3. Y ahora lo voy a reemplazar donde corresponde, no como hice el miércoles. ¿A qué llegamos? Que A es 1 menos C. O sea, es 1 menos C por B1 más B es menos C. Así que esto directamente le pongo menos C por B2 más C por B3. Este es mi W. Y esto lo podría prolijar, ¿no? Y me va a dar los infinitos vectores que son preimagen de B1 más B2. Si yo hago distributiva me queda B1 menos CB1 menos CB2 más CB3. O sea que W me queda B1 más C por B1 menos B1 menos B2 más B3. Y esta es la preimagen del B1 más B2. Las soluciones del homogéneo más una solución particular, ¿no? Relacionándolo con el año pasado. Acá no sé quiénes son estos bichos, pero digamos, es cualquier múltiplo escalar de este y después le sumo este. Y ahí obtengo, si a este vector lo paso por mi transformación lineal, la imagen que obtengo es B1 más B2. ¿Sí? Recordar que la preimagen de un solo vector, ¿sí?, no es un subespacio. Por eso lo escribo como una combinación lineal paramétrica, pero hay un vector fijo ahí que me joroba el que sea un subespacio. Principalmente lo que es lo que me joroba, que no está el 0. Como el 0 siempre va al 0, nunca va a ser preimagen de un vector distinto del 0. El 0. Entonces ya está. Cuidado porque uno se tienta, ¿no? Uno ve que f de B1 es igual a B1 más B2, entonces dice, entonces f a la menos 1 de B1 más B2 es B1. Únicamente.
¿Qué tendría que pasar para que pase esto? La transformación tendría que ser biyectiva. Si tengo una función biyectiva, sí, las preimágenes son únicas. Si no tengo, digamos, como x al cuadrado. X al cuadrado no es biyectivo, por eso la preimagen de algún valor, ¿sí? Tiene dos resultados posibles, salvo que esté en el vértice. ¿Por qué? Porque no es biyectiva. En cambio, si agarro una lineal, la preimagen de cada valor es un único valor, por eso puedo definir la función inversa. Listo, segundo 5. La demostración del 6. F de R3 en R2 es una transformación lineal, probar que existe un B perteneciente a R3, B distinto de 0, tal que F de B me da 0. Ok. Otro más que se relaciona con el teorema de la dimensión, que lo vengo vendiendo desde la semana pasada. A ver, tengo F de R3 en R2. ¿Sí? Quiero ver que existe un B perteneciente a R3, tal que F de B me tiene que dar 0. Ok. Sea B1, B2, B3, base de R3. Entonces, la imagen de F es el espacio generado por F de B1, punto y coma, F de B2, punto y coma, F de B3. Que está contenido en R2. Pero la dimensión de R2 es 2. Entonces, este espacio, ¿sí? La dimensión de la imagen de F tiene que ser menor o igual que 2. No puede estar contenido en un espacio de dimensión 2 y tener dimensión 3. Entonces, F de B1 más F de B2 más F de B3, no, más no, punto y coma, punto y coma, punto y coma, es un conjunto linealmente dependiente. Porque si es linealmente independiente, la imagen tendría dimensión 3 y está dentro de un espacio de dimensión 2. No cabe. Ahora, ¿qué significa que sea un conjunto linealmente dependiente? Que existen A, B y C, no todos nulos, tales que A por F de B1 más B por F de B2 más C por F de B3 me da el vector 0. El 0 del espacio en donde viven, R2. ¿Sí? Entonces, F de AB1 más BB2 más CB3, ¿sí? Es igual al 0 vector. Y además, AB1 más BB2 más CB3, ¿sí? Es distinto del vector 0 de R3. ¿Por qué? Porque dije que A, B y C no todos nulos. Y como B1, B2, B3 es una base, la única forma de conseguir el 0 es que todos sean nulos. Entonces, listo. B igual a AB1 más BB2 más CB3 cumple lo pedido. Y listo, no sé dónde se habían trabado. Sí, no se me había ocurrido, no se me ocurría cómo encararlo. Pero sí, o sea, cuando lo veo tiene un montón de sentido, a mí no se me ocurren, no sé, pero... Pasa. Lo que tiene simpática esta demostración que uno usa a lo que habitualmente, lo contrario a lo que usamos. Habitualmente usamos
Ah, es un conjunto linealmente independiente. No, acá quiero usar que es un conjunto linealmente dependiente. Por, digamos, un recurso de dimensiones. Y por ese lado, Sí, una belleza. sí, Una sale, belleza sale igual. lindo. Sí, sí, sale lindo, iba a decir, sale lindo. Gracias. A ver, no, a ver, lo que vemos siempre, lo que vemos es que si yo tengo que el espacio de salida es de dimensión mayor que el de espacio de llegada, ¿sí? El núcleo es distinto del cero. O sea, hay alguien más que pertenece al núcleo, ¿sí? Y puedo hacer esta demostración para nm, ¿sí? Para un espacio B de dimensión m, un espacio W de dimensión n con m mayor que n. O sea, lo puedo generalizar a cualquier grado, con el mismo recurso. O sea, es acomodar un poco la demostración. Lindo para parcial. Cuántas cosas lindas para parcial que aparecen. Y ahora paso al 8D. ¿Sí? Quiero definir si es posible una transformación lineal de R3 en R3 tal que el núcleo sea igual que la imagen. Bien, no se puede el 8D. Para justificarlo necesitaría el teorema de la dimensión. ¿Sí? A ver, pensemos cómo lo podemos justificar sin usar el teorema de la dimensión. F de R3 en R3 tal que el núcleo de F sea igual a la imagen de F. En particular, si son iguales, tienen la misma dimensión. La dimensión del núcleo de F tiene que ser igual a la dimensión de la imagen de F. ¿Sí? Cuidado, yo estoy partiendo de que ya sé que no se puede y quiero probar que no se puede definir una transformación que cumpla con esto. ¿Sí? No, sí se puede. No se puede. No se puede. Entonces, no, sí se puede. No se puede. Perdón, me estoy peleando conmigo mismo. Ignórenlo. A ver, dimensión del núcleo es igual a la dimensión de la imagen. ¿Sí? A ver, si la dimensión del núcleo fuera 3, ¿qué pasaría? ¿Sí? F sería idénticamente 0. ¿Por qué? Porque quiere decir que el núcleo, que es este conjunto, subconjunto del espacio de salida formado por todos los vectores que van al 0, que tiene estructura de subespacio, porque probamos, no lo dijimos eso el otro día, ¿no? El núcleo es un subespacio. ¿O lo No. probé? ¿No lo probé? Bueno, podemos probarlo en 2 segundos. Ahora después lo probamos. Pero digo, a partir de la demostración que hicimos el miércoles, que vimos que la preimagen de un subespacio es un subespacio, el núcleo es la preimagen del subespacio formado por el cero vector únicamente. Como el espacio formado por el conjunto con el cero vector únicamente es un subespacio, el núcleo es un subespacio, porque es preimagen de un subespacio. Así que, nada. Si el núcleo tiene dimensión 3, ¿sí? O sea, es un espacio vectorial de dimensión 3 contenido en R3. O sea, el núcleo de F está contenido en el espacio de salida, ¿sí? En este R3. Profe, Si una tiene, consulta. consulte. Si el núcleo tiene al vector nulo únicamente, ¿cómo puede tener dimensión 3? ¿A dónde dije que el núcleo tiene el vector nulo únicamente? Ah, ¿no es únicamente? No, el Ah, núcleo ok. de F es la preimagen del conjunto formado por el vector nulo.
Ah, ok, sí. Es la preimagen. O sea, son todos los B pertenecientes al espacio de salida, tal que f de B me da el vector nulo. Sí, sí, ahora sí entiendo. ¿Sí? Digo, si tiene dimensión 3, como el núcleo de F está contenido en R3, si tiene la misma dimensión, entonces tiene que ser igual a R3. O sea, sería que el núcleo de F es igual a R3, si la dimensión es 3. Pero entonces la transformación me transforma todo en 0. Porque cualquier vector del espacio, ¿sí?, está en el núcleo del espacio de salida. Entonces siempre me devuelve 0. Entonces la dimensión de la imagen sería 0. Porque el único elemento que hay en la imagen es el vector 0. Así que el núcleo no puede tener dimensión 3. ¿Qué pasaría si el núcleo tiene dimensión 2? Supongamos que me agarro B1, B2, base del núcleo de F. Que tengo que F de B1 me da el vector 0. F de B2 me da el vector 0. ¿Sí? Y supongamos que B1, B2, B3 es base de R3. O sea, agarro una base del núcleo y completo una base del espacio de salida. Si transformo eso, lo que voy a obtener es un sistema de generadores de la imagen. ¿Sí? Entonces digo, f de B1 va al 0, f de B2 va al 0, f de B3 irá a un W3. Pero entonces la imagen de F está generada por el 0, 0, W3. Este muere, entonces la dimensión de la imagen es 1. La dimensión del núcleo es 2, la dimensión de la imagen es 1. No tienen la misma dimensión. No se puede ni que el núcleo tenga dimensión 3, ni que tenga dimensión 2. Bueno, ¿qué pasa? Podríamos probar a ver si la dimensión del núcleo es igual a 1. Lo mismo, ¿sí? Sea B1 perteneciente al núcleo de F. Y ahora me armo el conjunto B1, B2, B3, base de la imagen de F. ¿Qué tengo? F de B1 me da 0. F de B2 me da, llamémoslo W2. F de B3 me da W3. ¿Sí? O sea que la imagen está generada por el vector W2 y W3. El 0 no lo pongo porque no cuenta. Ahora, ¿qué debería pasar para que esto tenga dimensión 1? Para que la imagen tenga dimensión 1, debería pasar que estos, que W2, ¿sí?, W3, sean linealmente dependientes. O sea que existen A y B distintos de 0, al menos 1, en realidad los dos, ¿sí?, distintos de 0, tal que A por W2 más B por W3 me dé el vector 0. Pero W2 es F de B2. W3 es F de B3, igual al vector 0. O sea que F de A por B2 más B por B3 me debería dar 0. Pero si pasa esto, AB2 más BB3 tiene que pertenecer al núcleo de F. ¿Y el núcleo de F por quién está generado? Por B1. ¿Sí?
O sea que AB2 más BB3 debería ser igual a K por B1. Absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esto es un absurdo? Porque no hay ¿Por forma qué? de crear ese vector. ¿Por qué? Porque O sea, son bases. ¿qué cosa es base? B1, B2, B3 no es una base de... Claro, B1, B2, B3 es una base. Si son una base, particularmente son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, no puedo generar uno como combinación lineal de los otros. Entonces, tampoco pasa que la dimensión del núcleo de 1. O sea, la dimensión del núcleo no puede ser 3, no puede ser 2, no puede ser 1. Es ¿Sí? 0. No. ¿Qué me quedaría? A ver, si la dimensión del núcleo es 0. Si la dimensión del núcleo es igual a 0, ¿sí? Quiere decir que el único vector que va, o sea, f de 0, es el único, o sea, el 0 de R3 es el único elemento, núcleo de f es igual a 0, así. Entonces, sea B1, B2, B3, base de R3. F de B1 me dará un W1, F de B2 me dará un W2, F de B3 me da un W3. Y W1, W2, W3 me generan la imagen de F. Si es base, particularmente, ninguno es el vector nulo, porque es un conjunto linealmente independiente. Si yo quiero que la dimensión del núcleo sea igual a la dimensión de la imagen, como la dimensión del núcleo es 0, la dimensión de la imagen debería ser 0. Por lo tanto, W1 debería ser igual a W2, igual a W3, igual al vector 0. Absurdo. Linda demostración. Con el teorema de la dimensión se saca en un segundo. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo sistemáticamente? Reconstruyendo para el caso particular la demostración del teorema de la dimensión. ¿Sí? Ya que estamos, ya que tanto lo vendí, ¿sí? Vamos a plantearlo, ¿sí? A enunciarlo, porque si no, pareciera que estoy vendiendo humo. Teorema de la dimensión, antes de hablar de otra cosa. Esto es como a veces la clase te conduce a donde tenés que ir, más que a donde vos querías ir. ¿Sí? Pero se le puede dar la vuelta. Supongamos que tengo f de b en w, transformación lineal. B y W son espacios, ¿sí? Lo único que quiero, B y W, son espacios vectoriales de dimensión finita. Se puede trabajar con espacios vectoriales de dimensión infinita, no lo vamos a hacer en la materia. ¿Sí? Lo que digo cuando tengo dimensión finita es que la base tiene una cantidad finita de elementos. O sea, la dimensión es un número de cada espacio. ¿Sí? B y W, espacios vectoriales cualesquiera. F, transformación lineal cualquiera. ¿Sí? O sea que esto vale para cualquier transformación lineal que se nos ocurra. ¿Sí? La dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F. Supongamos por un segundo, que nos creemos esto. ¿Cómo cambia el ejercicio que acabamos de hacer? Me pedían f de R3 en R3 tal que el núcleo de F sea igual a la imagen de F. Pero por el teorema de la dimensión,
la dimensión de R3 tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Como el núcleo y la imagen son iguales, ¿sí? Su dimensión tiene que ser la misma. Supongamos que esta dimensión es K, más K tiene que ser igual a 3. O sea que 3 tiene que ser igual a 2K. Absurdo. Un número par nunca puede ser igual a un número impar. Y se terminó ahí. Mucho más rápido. A veces tener las herramientas adecuadas hacen que, ¿sí?, todo sea mucho más emocionante. Si nos fijamos, lo interesante del teorema de la dimensión, que no depende del espacio de llegada. O sea, me habla del espacio de salida del núcleo y la imagen de la transformación. El núcleo es un subespacio de B y la imagen es un subespacio de W. Pero los tamaños se compensan, o sea, básicamente. ¿Qué deberíamos hacer? Ahora, una demostración. Demostración. Tenemos que la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F. ¿Sí? Hay algo que no demostramos antes, pero que me elimina los casos extremos. ¿Qué quiero decir? Que la dimensión del núcleo coincida con la del espacio de salida, esa no hay problema, ¿no? O sea, digo, si la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo de F, entonces el núcleo de F es igual a B, entonces F es idénticamente nula. O sea, siempre me devuelve el cero vector. Entonces, la dimensión de la imagen de F es igual a 0 y entonces se cumple el teorema. Ahora, si la dimensión de B, la dimensión del núcleo, fuera 0, bueno, ahí es donde me está faltando un teoremita que no demostramos. ¿Sí? Si la dimensión del núcleo es igual a 0, entonces, ¿sí?, F es inyectiva. ¿Sí? Si es inyectiva, conserva independencia lineal. O sea que la dimensión de B es igual a la dimensión de la imagen. Este saltito acá es lo que no demostramos, que lo vamos a demostrar después. Era una demostración anterior, pero nombré tanto el teorema de la dimensión que me retentó. Entonces vamos a suponer que la dimensión del núcleo de F es igual a R, con 0 menor que R menor que N, siendo la dimensión de B igual a N, del espacio de salida. Si la dimensión del núcleo es igual a R, entonces yo puedo armarme, ¿sí?, CAB igual a B1 BR base de el núcleo de F. ¿Sí? Y sean BR más 1, BN, vectores tales que B1, BR, BR más 1, BN es base del espacio de salida. Fíjense que estoy usando técnicas que usamos en la demostración de este ejercicio en un caso particular. Particularmente acá dije, si tiene dimensión 2, ¿no? ¿Dónde estaba?
Me lo perdí en algún lado, ya se me desordenaron las hojas, por eso las numero. Pero ¿se acuerdan cuando dijimos el núcleo tiene dimensión 2, entonces completo con un tercer vector, o el núcleo tiene dimensión 1, completo con 2 vectores, y entonces cuando los transformo, estos se me mueren, ¿sí? Si tengo una base del espacio de salida, entonces la imagen de F, ¿sí?, es el espacio generado por, ¿qué cosa? F de B1, F de BR, F de BR más 1, F de BN. Si yo tengo una base, las imágenes de cada vector de la base es un sistema de generadores de la imagen de F. Eso lo probamos hace 2 clases. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene esta base que me armé? Que todos estos vectores, esta parte de acá, es un sistema de generadores del núcleo. O sea, en particular son vectores que están en el núcleo. ¿Qué significa estar en el núcleo? Que si yo los transformo con mi transformación lineal, valga la redundancia, me devuelven el vector 0. O sea, este me da el 0 vector, 0 vector, 0 vector, etc. O sea, los puedo tachar todos porque no aportan información. O sea que me queda que la imagen de F es el espacio generado por F de BR más 1 hasta F de BN. Si pruebo que esto es linealmente independiente, ya está demostrado el teorema, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Ok, hay que probar que esto es un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Digo, porque tengo la dimensión del núcleo, son estos R de acá, esto es lo que le falta a la dimensión del núcleo para completar el espacio total. O sea, la cantidad de vectores que tengo acá coincide con la dimensión del núcleo menos la dimensión del espacio de salida menos la dimensión del núcleo. Si pruebo que esto es linealmente independiente, la imagen tiene la dimensión de este espacio. Así que se cumple el teorema. O sea, necesito probar, quiero probar que F de BR más 1, F de BN es linealmente independiente. ¿Cómo lo hago? ¿Aló? ¿Aló, presidente? Una combinación lineal Bien, igualada a 0. propongo una combinación lineal a R más 1 por F de BR más 1 más A sub n por F de BN igual al vector 0. ¿Qué es lo que querría ver acá? Quiero ver que los A sub I son todos idénticos a 0. Para todo R más 1 menor o igual que I menor o igual que N. El problema es que yo no sé quiénes son estos bichos. ¿Sí? ¿Pero qué podría ser a esto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que si sumo el vector 0 no cambia en nada? Sí, no cambia nada. Y el 0 estamos de acuerdo que lo puedo pensar como F de A sub 1, B sub 1 más A sub R, B sub R. Digo, B1, BR eran elementos, era la base del núcleo. O sea que una combinación lineal de ellos me da un elemento del núcleo, que si lo paso por la transformación,
me devuelve 0, por definición de núcleo. Sí. Bueno, o sea, esto es sumar 0, no cambia en nada el asunto, porque estoy sumando el vector 0, no cambia absolutamente en nada. Pero el 0 lo pienso así. Y esto lo voy a pensar como f de AR más 1, BR más 1, más AR más 2, BR más 2, más A sub n, B sub n, igualado al 0. No sé si me va a ayudar esto, pero la flasheé por este lado. Y porque ahora las podés juntar, porque son... Sí, Y te queda la claro. base, como una base Sí, de... me queda la base AB1 a AR más BR, AR más 1, BR más 1, AN B sub n, igualado al 0. Pero si toda esta combinación lineal es, digamos, es igual a 0, al pasarlo por F, quiere decir entonces que todo este vector pertenece al núcleo de F. No sé si me ayuda por este lado. O sea que A sub 1, B sub 1, más A sub R, B sub R, más AR más 1, BR más 1, más A sub n, B sub n, ¿sí? Como es un elemento del núcleo, tiene que ser un B1 por B1 más BR por BR. Tiene que ser una combinación lineal de los elementos de la base. Sí. ¿Qué voy a hacer ahora? Todos estos los voy a pasar restando para acá. ¿Qué me va a quedar? A1 menos B1 por B1 más A2 menos B2 por B2 más AR menos BR por BR más AR más 1 por BR más 1 más AN por BN igual al vector 0. Y ahí llegué a donde yo quería. ¿Por qué? Porque tengo que B1, BR, BR más 1 hasta BN, o sea, B1, BR, BR más 1, BN, es base del espacio B. Particularmente si es base, es linealmente independiente. Es un conjunto LI. Entonces, si tengo una combinación lineal igualada al 0, ¿cómo tienen que ser todos los coeficientes? ¿Cero? Ceros. En particular, estos no me interesan, ¿sí? Porque a mí lo que me interesaba era probar que de el R más 1 al N, estos de acá eran todos ceros. Pero partiendo de que armé una combinación lineal igualada al 0, ¿sí? Voy deduciendo cosas y llego a una combinación lineal de los elementos de una base, ¿sí? Por lo cual todos estos coeficientes tienen que ser 0, en particular AR más 1 igual a AR más 2 igual a sub n igual a 0, que era lo que quería probar. Que acabo de probar que este conjunto es linealmente independiente. Si este conjunto es linealmente independiente, quiere decir que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, que coincide con la cantidad de estos elementos, me da la dimensión total del espacio. Flashero. Les cuento un chisme, ¿sí? Yo no me acuerdo de las demostraciones de memoria, las voy armando. Por eso en todo momento dije, no sé si esto me va a servir. Fíjense que usé una estrategia diferente. Otra estrategia que podría haber hecho acá era pensarlo por el absurdo. Decir,
Listo. Existen una cierta combinación de no todos nulos, tal que me da el cero vector. Entonces, este vector de acá adentro estaría en el núcleo. Entonces, este vector de acá adentro lo puedo escribir como una combinación lineal de vectores del núcleo. Pero y si los paso todos restando para allá, me queda una combinación lineal igualada al cero de elementos de una base. Entonces me dan todos ceros, con lo cual tengo un absurdo. ¿Cuál era el absurdo? Suponer que acá eran no todos nulos. ¿Sí? Nada, distintas opciones que uno puede usar. De vuelta, el camino de la demostración no es único. Recuérdenlo siempre. Entonces tenemos el teorema de la dimensión ahora que se nos suma a una, ¿cómo se dice? Como una nueva herramienta, dado que tenemos una demostración para trabajar ciertas cosas. ¿Sí? Ahora vamos a definir lo que quería definir antes del teorema de la dimensión, ¿sí? Que son estas definiciones que tenemos para funciones, generalizarla para las transformaciones lineales. O sea, como las transformaciones lineales son funciones, ¿sí? Cabe, digamos, encasillarlas en las mismas categorías que hacíamos con funciones, por ejemplo, en cálculo. ¿Sí? Entonces, sea f de b en w, transformación lineal, ¿sí? F se llama monomorfismo, perdón que mis n's y mis m's son muy parecidas, monomorfismo, sí y solo si f es inyectiva. ¿Sí? A las transformaciones lineales también se las llama morfismos. ¿Sí? El prefijo mono aplica sobre la inyectividad. Nada, si es inyectiva le decimos monomorfismo. Son sinónimos. Al decir un monomorfismo es una transformación lineal que es inyectiva. O sea, no es solamente inyectiva, sino que también es transformación lineal. F se llama epimorfismo. Sí y solo si F es sobreyectiva. Está derecho de cuesta. Ah, ahí está derecho. Y F se llama isomorfismo. Sí y solo si F es biyectiva. Donde biyectiva es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? Esperen que me estoy perdiendo. Mi machete teórico, esto está un poco más para atrás. Bien. Pregunto, ¿es necesario recordar inyectividad y sobreyectividad? ¿Las definiciones? No. Ok, contestó una sola persona, dijo que no, todo el resto colgado. Teorema. Se trata de lo mismo del conjunto, ¿no? Lo mismo que, o sea, lo mismo que en funciones, porque son funciones. Estamos trabajando con funciones. Nada más que son funciones entre espacios vectoriales. ¿Sí? La inyectividad es que hay 1 a 1 la asignación. O sea, un elemento de la imagen no es alcanzado por dos elementos distintos del dominio. ¿Sí? O sea, inyectiva es que si f de b es igual a f de w, esto implica que b es igual a w. Eso es la inyectividad.
Si dos vectores tienen la misma imagen, son el mismo vector. ¿Sí? Sobreyectiva que la imagen de F es igual al espacio de llegada. Y biyectiva que cumple las dos. ¿Sí? Entonces, un lindo teorema que tenemos, ¿sí? Para no tener que andar haciendo tanta cosa, ¿sí? F es monomorfismo, y esto es lo potente, sí y solo sí, los sí, solo sí son siempre buenísimos, el núcleo de F es igual al vector 0. O sea, si mi transformación tiene algo en el núcleo que no es el 0, aparte del 0, tiene otra cosa, ya no es un monomorfismo. Básicamente lo que me dice es eso, este teorema. Es, búscate el núcleo. Si el núcleo te dio cualquier espacio que no sea el que tiene solamente el vector 0, no es un monomorfismo. ¿Sí? Tenemos que demostrar esto. ¿Cómo demuestro un sí solo sí? Hay que mostrarlo para un lado y para el otro. Para allá y para allá. ¿No? Entonces, vamos para allá. ¿Sí? F es monomorfismo, entonces el núcleo de F solamente tiene el vector 0. Los oigo, les oigo. Quiero probar que si es monomorfismo, entonces el núcleo de F solamente tiene al 0 adentro. Tiene un solo elemento. ¿Qué podría ser? Supongo que existen B y W, ¿sí? Que pertenecen al núcleo de F. ¿Sí? Entonces, F de B es igual a 0. F de W es igual a 0. Y ahí se puede usar el dato de la hipótesis de que como es monomorfismo. Claro, pero como es monomorfismo, entonces, por hipótesis, ¿qué pasa? B y W son iguales. B es igual a W. ¿Sí? O sea, si tengo dos vectores en el núcleo, ¿sí? Son iguales, pero también F de 0. ¿Sí? El 0 de B es igual a 0. Entonces, si amplío mi entonces, si B y W van al 0, que en realidad podría haber hecho esto, ¿no? Sea B perteneciente al núcleo de F, B distinto de 0. Me gusta más por ese lado. B distinto de 0. Del 0 vector. Entonces, F de B, si pertenece al núcleo, es igual al 0 vector. Pero F, esto es el 0 de W, pero F del 0 de B es igual al 0 vector. Porque ya lo probamos la semana pasada, que toda transformación lineal me manda el 0 del espacio de salida en el espacio de llegada. Pero como F es mono, que es mi hipótesis, tengo dos vectores, ¿sí? Dos vectores que tienen la misma imagen. Entonces, ¿qué tiene que pasar con esos vectores? 0 de B, tienen que ser iguales. Absurdo. ¿De dónde partió el absurdo? De suponer que había un vector distinto del 0 adentro del núcleo. O sea, el único vector que hay adentro del núcleo es el 0. Ah, quedó más linda esta. Igual por acá también estaba bien, ¿no? Puse un W de más.
Ahora hay que probar la vuelta. La vuelta, ¿qué sería? Si el núcleo de F solamente tiene al vector 0, entonces F es monomorfismo. Que sea monomorfismo, ¿qué significa? Que hay que probar que si F de B es igual a F de W, esto implica que B es igual a W. O sea, como que tengo doble hipótesis. Que el núcleo de F tiene el 0 y que F de B es igual a F de W, y quiero probar que B es igual a W. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Aló? Y no, recién vimos que eso es la propiedad de inyectividad. ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Cómo, Cristina? Yo quiero probar que es inyectiva, ¿eh? Ah, Mi hipótesis es esta. Mi tesis es esto. Pero mi tesis es un sí, entonces. Entonces, ¿qué hago? Digo, teniendo en cuenta la hipótesis y que pasa esto, tengo que probar que pasa esto. O sea, como que esta parte de acá como que se me suma a mis hipótesis. Y primero plantear la definición del núcleo que teníamos. ¿En qué sentido? El núcleo son los B pertenecientes a B, tal que F de B me da 0 vector, el 0 de W. Bien, para usar el núcleo tendría que hacer aparecer un 0 de W. ¿Cómo puedo hacer aparecer un 0 de W? ¿No dijimos Acá. que el núcleo es un subespacio? Entonces, por lo tanto, debería tener al 0 de W. No, cuidado, el núcleo es un subespacio del espacio de salida de B. Ah, Son vectores de B. ¿Sí? Igual todavía me lo están poniendo en duda. Ahora termino de probar esto y pruebo que el núcleo es un subespacio a fuerza bruta, no usando propiedades. ¿Sí? entonces se Y puede usar el seguro 0 de B y le aplicas la transformación y ahí obtenés el 0 de W. ¿Cómo? Que para hacer aparecer el 0 de W no puedo decir de que tiene al 0 de B, porque es un subespacio de B, entonces le aplicas la transformación. Pero mi hipótesis es que el núcleo tiene un solo elemento que es el vector 0. Esta es mi hipótesis. No es que es misterioso ni mágico el núcleo. El núcleo tiene un solo elemento que es el 0. Yo tengo que probar que solamente esté el 0 en el núcleo, o sea que el único vector de mi transformación lineal, que transformado por mi transformación lineal me devuelve el 0 de W, es el 0. Eso me asegura que la transformación es inyectiva. De vuelta, esta es mi hipótesis, esta es mi segunda hipótesis y esta es mi tesis. Yo acá querría hacer aparecer el 0 de W. Porque si acá hago aparecer el 0 de W, ahí puedo conectar con la hipótesis anterior, que es esta de acá. ¿Cómo puedo hacer aparecer de F de B igual a F de W, hacer aparecer un 0 acá? Es algo que ya hemos hecho. ¿Sumar el opuesto? Bien, o más en criollo, pasar restando algo, ¿no? Podría agarrar este y pasarlo restando para acá. Me queda F de B menos F de W igual al 0 vector de W. Pero acá, ¿qué podría hacer?
otra estrategia clásica que usamos con transformaciones lineales. Que como es transformación lineal, cumple con las condiciones de linealidad y los junto adentro. O sea, B menos, Claro. F de B menos W. F de B menos W me da el 0 de W. Y acá aparece la definición. Tengo un vector que pasado por la transformación me da el 0 de W. Entonces, B menos W, ¿dónde está? En B. En el núcleo. Pertenece En al el núcleo. En el núcleo de mi transformación. Por definición, el núcleo tiene todos los vectores tal que si los transformo me devuelve el 0. Este vector lo transformo, me devuelve el 0, entonces este vector está en el núcleo. Pero el núcleo, ¿quién tiene adentro? El 0. núcleo. Solamente al 0. Mi hipótesis es que el único que está acá adentro es el 0. Entonces, por hipótesis, como B menos W está en el núcleo, y el núcleo solamente tiene el vector 0, B menos W tiene que ser el vector 0. El 0 de B. ¿No? Este es el 0 de B. Pero si B menos W es igual a 0, ¿qué puedo hacer? ¿Qué Pasás puedo el sumando. W. Lo paso sumando, B es igual a W, que es donde quería llegar. O sea, si tengo una transformación donde el núcleo únicamente tiene al 0, si dos vectores tienen la misma imagen, los vectores son iguales. Eso, por definición, ¿sí? Es que F es inyectiva. ¿Sí? O sea, es un monomorfismo. O sea, si yo puedo buscar el núcleo de una transformación y lo encuentro y solamente tiene el 0, listo. Entonces, ay, me trabé. Monomorfista. Ya puedo afirmar, ya puedo probar que es monomorfismo. Y vamos a hacer un teorema más, ya que estamos. ¿Sí? Otro teorema más. Son todas herramientas que van a servir para hacer un montón de ejercicios de la práctica. ¿Sí? Imaginemos que tengo F de B en W, transformación lineal, ¿sí? Y la dimensión de B es igual a la dimensión de W. O sea, el espacio de salida y el espacio de llegada tienen la misma dimensión, lo que no significa que sean el mismo espacio. Ojo, este podría ser, por ejemplo, R2 y este ser los números complejos, como R espacio vectorial. Ambos tienen dimensión 2 y los objetos que tienen adentro son distintos. Este podría ser R4 y este R a la 2×2, que ambos tienen dimensión 4. Este podría ser R3 y este los polinomios de grado menor o igual que 2, que ambos tienen dimensión 3. O sea, la misma dimensión no implica que sean el mismo espacio. ¿Sí? Entonces, si tengo una transformación que va en espacios de igual dimensión, F es monomorfismo, sí y solo sí, F es epimorfismo. O sea, si tengo una transformación que va de un espacio, ¿sí? Un espacio con una dimensión, en un espacio de la misma dimensión, si el núcleo es 0, listo, la transformación es biyectiva. Si la imagen es igual al espacio de llegada, listo, la transformación es biyectiva. ¿Sí? Una implica la otra. Y si no es monomorfismo, no es epimorfismo. O sea, es muy fuerte este sí, solo sí. Bien. Tenemos que probar esto.
Mientras ustedes piensan, vamos a hacer así. A ver. A ver, tenemos, ¿sí? ¿Cómo se dice? Un sí solo sí a demostrar. Entonces habría que probar la ida y la vuelta, ¿no? Si vamos en este sentido, ¿qué queremos probar? Que F es monomorfismo, implica que F es epimorfismo. ¿Sí? Cuidado, que no olvidar esta condición. O sea, si F es epimorfismo y la dimensión de B es igual a la dimensión de W, entonces F es epimorfismo. ¿Qué tenemos como herramientas? Porque como F no la conocemos y todo, los teoremas que demostramos hoy. ¿Qué probamos recién? Si F es monomorfismo, mono, entonces, ¿qué acabamos de probar? Que el núcleo es igual al únicamente tiene el elemento cero. El núcleo de F es igual al vector, al conjunto que tiene únicamente al vector 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la dimensión del núcleo de F? 0. 0. ¿Tenemos alguna herramienta que me relacione la dimensión del núcleo de la transformación y la dimensión del espacio de salida? El teorema de la dimensión. Zambombas, el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión, ¿qué me dice? Que la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F. Pero como F es monomorfismo, la dimensión del núcleo es 0, más la dimensión de la imagen de F. Es igual a la dimensión de B. O sea que la dimensión de B es igual a la dimensión de la imagen de F, pero la dimensión de B, por hipótesis, ¿no? Esto es, F es mono, es hipótesis también. Por hipótesis es igual a la dimensión de W. Si me quedo con los extremos, ¿qué tengo? Que la dimensión de W es igual a la dimensión de la imagen de F. Pero la imagen de F, por definición, está contenida en W. ¿Qué pasaba si yo tenía un espacio que estaba contenido en otro, pero ambos espacios tienen la misma imagen, la misma dimensión? Son iguales. Son iguales. Son iguales. Estas dos cosas, o sea, con subespacios, en lugar de probar la doble inclusión, me alcanzaba a comprobar una inclusión y la igualdad de dimensiones. O sea, de estas dos cosas yo puedo deducir que la imagen de F es igual a W. Si la imagen de F es igual a W, entonces F es un epimorfismo. Pero arranqué acá y llegué acá. Ahora que hay que probar, la vuelta. ¿Sí? O sea que F es epimorfismo, implica que F es monomorfismo. Pero cuidado que tengo que, además, la dimensión de B es igual a la dimensión de W. Y esta quiero que alguien me la relate. F es epimorfismo, ¿qué significa? Que la imagen de F es igual a W. La imagen de F es de W. Bien. ¿Qué aspecto me interesa de que sean iguales estos dos?
para tratar de combinarlo con la otra Que hipótesis. la dimensión es La igual. dimensión. O sea que la dimensión de la imagen de F es igual a la dimensión de W. ¿Pero a qué es igual la dimensión de W? A la dimensión de B. La dimensión de B. A la dimensión de B. Esto por hipótesis, ¿no? Esto de acá por hipótesis de epimorfismo. Perfecto. O sea que tengo que la dimensión de la imagen de F es igual a la dimensión de B. ¿Dónde voy a meter esto? En el teorema de la En el dimensión. teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión, que estuvo buenísimo que lo probamos hoy, me dice que la dimensión de B más, la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F. Pero entonces, si combino esto con esto, ¿qué puedo decir de la dimensión del núcleo? Que es cero. Que tiene que ser 0, porque esto vale siempre. Y como este es igual a este, la única forma que valga la igualdad es que este valga 0. Pero si la dimensión del núcleo es 0, entonces el núcleo de F es el espacio que tiene solamente al 0 adentro. Pero ¿qué probamos antes? Que si el núcleo de F es igual a 0, implica que F es monomorfismo. Y listo el pollo. ¿Qué tiene de bueno que sea un isomorfismo? ¿Sí? Si F de B en W, transformación lineal, es isomorfismo, entonces existe F a la menos 1 transformación lineal, tal que F a la menos 1 de W es igual a B si solo si F de B es igual a W. O sea, al igual que en las funciones inyectivas, que en las funciones biyectivas, si yo tengo una transformación que es un isomorfismo, puedo definir la transformación lineal inversa. Cuidado que acá f a la menos 1 implica inversa, antes f a la menos 1 indicaba preimagen. ¿Sí? En el caso de que sea isomorfa, un isomorfismo, o sea que sea biyectiva, si yo busco la preimagen de un vector, es un único vector. No puede ser dos, como nos pasó en el ejemplo que hicimos hoy, al principio, que buscábamos la preimagen de un vector y aparecían un montón. Nos quedaba B1 más A por B1 menos B2 más B3 o algo por el estilo. O sea, nos quedaba con un parámetro las posibles soluciones. Si la transformación es isomorfa, ¿sí? Es un isomorfismo, las preimágenes son únicas. ¿Sí? Y es más, si F es isomorfismo y B1, Bn es base de B, entonces F de B1, F de Bn es base de la imagen de F. Es más, creo que hay que pedirle menos. Aunque sea inyectiva me alcanza, si no me equivoco. Obviamente si es un isomorfismo lo va a cumplir, ¿no? Pero creo que con la inyectividad sola... Sí, solo si es epimorfismo... sea monomorfismo de primero, probar que es isomorfismo, sí. Teorema de la dimensión, ya lo vimos.
Ujú. Ah, esto me faltó ver. Sí, con un monomorfismo me alcanza. Esto es base de W, si es isomorfismo. Porque me cubre, la imagen es igual al espacio de llegada. Entonces no es, sí, es base de la imagen, pero como es isomorfismo, la imagen es el espacio de llegada, me cubre todo el espacio de llegada. ¿Sí? Ahora, una cuestión importante con relación a dimensiones que se me estaba pasando. ¿Sí? Si F es un monomorfismo, F de B en W, si F es monomorfismo, entonces la dimensión de B es menor o igual que la dimensión de W. Si F es epimorfismo, entonces la dimensión de B es mayor o igual que la dimensión de W. Y si F es isomorfismo, entonces la dimensión de B es igual a la dimensión de W. Claramente esta tercera se deduce de estas dos, porque si es monomorfismo, tengo la desigualdad para un lado. Si es epimorfismo, tengo para el otro. Si es isomorfismo, se cumplen las dos al mismo tiempo, entonces la igualdad. ¿Sí? Como tarea, les voy a pedir demostrarlo. Rebuscársela. Estas dos, ¿no? Porque la tercera, como quien dice, se cae de maduro. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un isomorfismo, ¿cómo me armo la transformación lineal inversa? ¿No? A ver, imaginemos que tengo esto. F de x1, x2, x3, x4 igual... Déjenme pensar un poquito, pongamos un poco de pausa si no queda formación. Tengo esta transformación y me preguntan, ¿es F un isomorfismo? A ver, primera condición para hacer un isomorfismo, ¿sí? Que es esto que van a demostrar ustedes, la dimensión del espacio de salida y de llegada tienen que ser iguales. Si la dimensión del espacio de salida y de llegada no son iguales, no puedo armar un isomorfismo. Pero que la dimensión del espacio de salida y de llegada sean el mismo, no me asegura que yo pueda armar un isomorfismo. Piensen en el ejemplo que hicimos de R3 en R3, que no podía armar un isomorfismo. Ah, no, pedía que el núcleo fuera igual a la imagen. Perdón, mala mía. Dije pavadas. ¿Sí? Pero digo, cuidado que puedo tener espacios en donde la dimensión es igual y sin embargo armar algo que no sea un isomorfismo. Pero si los espacios de salida y de llegada tienen dimensiones diferentes, seguro no voy a poder armar un isomorfismo. Remarcando la idea, si esto fuera R3 y esto es R2 por 2, y me preguntan si es F es isomorfismo, automáticamente digo no tengo que hacer ninguna cuenta. ¿Por qué? Porque no me coinciden las dimensiones del espacio de salida y de llegada. Es una condición necesaria, pero no suficiente para que una transformación sea un isomorfismo. Ahora, yo esto lo tengo F de R4, que la dimensión es 4, en R a la 2 por 2, que la dimensión es 4. Así que, nada,
la condición necesaria se cumple. Pero aparte se cumple otra cosa. La dimensión del espacio de salida y de llegada es la misma. Así que F es isomorfismo, ¿sí? Para probar si es un isomorfismo, me alcanza únicamente comprobar que o es monomorfismo o es epimorfismo. Con una de las dos que pruebe, por el teorema que demostramos antes, me alcanza para demostrar que es un isomorfismo. ¿Cuál quieren probar? ¿Con cuál probamos? ¿Buscamos el núcleo o buscamos la imagen? ¿La imagen? Bueno, el núcleo. Entonces busco el núcleo. Con la imagen también serviría, ¿no? Vamos con la imagen. Busco la imagen. ¿Quiénes son mis vectores? ¿Quiénes son ¿Quién es mi imagen? ¿Sí? Una opción es agarro los elementos de una base y los transformo. Ahora yo lo voy a pensar un poco distinto hoy. X1 más X2, X2 más X3, X4, X3, esto es un vector genérico de la imagen. Esto es un elemento genérico de la imagen de F, ¿no? Entonces, esto lo podría pensar como lo siguiente. X1, 0, 0, 0, más X2, X2, 0, 0, más X3, no, 0, X3, 0, X3, acá no hay nada afuera, más 0, 0, X4, 0, o lo que es lo mismo, X1 por el 1, 0, 0, 0, más X2 por el 1, 1, 0, 0, más X3 por el 0, 1, 0, 1, más X4 por el 0, 1, 0, 0, 1, 0. O sea, un vector genérico de la imagen es una combinación lineal de estos cuatro vectores. Entonces mi imagen es el espacio generado por 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ahí tengo un sistema de generadores de la imagen. Si estos vectores son linealmente independientes, son 4 en un espacio de dimensión 4, ya pruebo que es epimorfismo. O sea, la imagen es igual al espacio de llegada. Entonces, analizo si son LI. O sea, si A por el 1, 0, 0, 0, más B por el 1, 1, 0, 0, más C por el 0, 1, 0, 1, más D por el 0, 0, 1, 0, igualado a 0, 0, 0, 0, al vector 0, me conduce unívocamente a que A, B, C y D sean ceros. Me armo junto todos. ¿Qué me queda? A más B, B más C, D y C, igual al 0, 0, 0, 0. Esto tiene aroma conocido. Justamente es X1, X2, AB, X2, X3, BC, X4 es D, X3 es C, igualado al 0. Ah, esto es lo mismo que buscar el núcleo. Busco los vectores de la forma A, B, C, D, que si los paso por la transformación me da el 0. O sea, la cuenta es la misma que buscar el núcleo. ¿Qué tengo que hacer? A más B igual a 0, B más C tiene que ser 0, D tiene que ser 0, ya tengo un logro, C igual a 0. Pero si C es igual a 0, entonces B es igual a 0, y si B es igual a 0, A es igual a 0. ¿Qué acabo de probar? Por el lado que fui, probé que estos cuatro vectores son linealmente independientes. Entonces,
la dimensión de la imagen es igual a 4. Entonces, la imagen es igual a R a la 2 por 2, porque está contenido en R a la 2 por 2 y tiene su misma dimensión. Como la imagen es igual a R a la 2 por 2, entonces F es epimorfismo. Pero como F es epimorfismo y la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del espacio de llegada, entonces F es mono. Como es epi y es mono, entonces F es un isomorfismo. Bien, probé que es un isomorfismo, entonces, obviamente que me piden en el punto B, hallar F a la menos 1. F a la menos 1, ¿de dónde va a ir a dónde va a ir? De W a B. De W a B, y en este caso particular, De R a la 2 por 2 a R a la 2 por 2. de R a la 2 por 2 en R a la 4. O sea que agarro una matriz de 2 por 2 y me devuelve un vector con 4 coordenadas lineales. ¿Cuál sería una forma piola de armarme esto? Yo quiero definir F a la menos 1 de una forma piola. Quiero encontrar quién es F a la menos 1. Yo, ¿qué es lo que sé? Que F de x1, x2, x3, x4 es x1 más x2, x2 más x3, x4 y x3. Quiero la inversa. Y pensando en la idea, no debería ser que si yo hago F de esa matriz, me tiene que dar el x1, x2, x3, x4. Porque, Pero no puedo poner F de esta matriz. Claro, tengo que armarlo como... Yo tendría que, o sea, fórmula. si quiero seguir tu línea, tendría que decir F de A, B, C, D, para no mezclar con x1, x2, x3, x4, que no es el mismo que este, igual a algo, 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 algo. Esto sería una F a la menos 1. Esta sería una forma de definir F a la menos 1. ¿Habrá otra forma más astuta? A ver, ¿cómo podemos definir una transformación lineal? Acá sería dar una fórmula. ¿Tenemos alguna otra forma de definir una transformación lineal? A partir de ciertos vectores. ¿Vectores de dónde? ¿Qué Del vectores? espacio de salida que te devuelven una... ¿Cualquiera vectores del espacio de salida? Tienen que ser base del espacio de salida. Bien, si yo supiera para los elementos de una base de R a la 2 por 2, ¿qué me devuelve mi transformación inversa? Eso sería otra forma de tener la definición. Ahora, ¿cómo puedo saber qué me devuelve la inversa para elementos de una base? Ya pasó como la nubecita del Mario Bros. Se va.
¿De qué me sirve eso que acabo de recuadrar? Ya probamos que F es un isomorfismo. ¿Cómo me puedo armar una base de W? Según esto que no demostré. Tarea, demostrarlo. Aplicar la transformación a una base de B. Claro, yo sé cómo mi función trabaja sobre elementos de B, pero lo bueno de que sea un isomorfismo, que al transformar esos vectores, me da una base de W. ¿Sí? O sea que si yo agarro, por ejemplo, el F del 1, 0, 0, F de 0, 1, 0, 0, F de 0, 0, 1, 0 y F de 0, 0, 0, 1, lo que me devuelva mi transformación, como es un isomorfismo, lo que me aparezca de este lado, es una base de R a la 2 por 2. ¿Qué me queda si pongo esto? Me queda el 1, 0, 0, 0, el 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 y 0, 0, 1, 0. Esto es una base de R a la 2 por 2 por ser F un isomorfismo. Y entonces, ¿cómo puedo definir la inversa? En lugar de una fórmula. Y ahora ponemos F de 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 es igual al 1, 0, 0, 0, pero de... ¿Me estás diciendo O sea, este ponés renglón? como base, como... Claro, Sí, exacto. La inversa en pero al este, revés, claro. en el 1, 0, 0, 0, ¿qué Claro, me tiene que da devolver? El 1, 0, 0, 0. el 1, La 0, 0. inversa en el 1, 1, 0, 0 me tiene que devolver el 0, 1, 0, 0. La inversa en el 0, 1, 0, 1 me va a devolver el 0, 0, 1, 0. Y la inversa en el 0, 0, 1, 0 me tiene que devolver el 0, 0, 0, 1. ¿Qué es lo que dice? Di vuelta a las cosas. ¿Qué es lo que hace la inversa? Da vuelta a las cosas. O sea, si F va de acá para allá, la inversa va de acá para allá. Invierte el camino. Si solamente me piden definir la inversa, acá ya está definida cómo transforma los vectores la inversa. A partir de esto yo igual podría encontrar una fórmula. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo encontrar una fórmula? Agarro un vector genérico, lo escribo como combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? Los parámetros de la combinación lineal o las coordenadas me van a quedar en función de los x1, x2, x3, x4 de mis matrices genéricas. Paso la transformación y me armo, sumo todos los vectores transformados y me queda una fórmula. ¿Se entendió lo que dije? Porque creo que quedé confuso, ¿no? Una Pero yo ya consulta, practicamos. profe. Sí, Es en base al ejercicio si nos conviene buscar la fórmula o expresarlo de esta forma, porque si te pidiera, por ejemplo, la inversa de un vector particular, es mejor tener la forma genérica que, o sea, por fórmula que expresarlo de esta manera, ¿no? uh-huh. Sí, si me piden la preimagen de un vector, no necesito la fórmula. ¿No? Agarro nada, o sea, busco la preimagen, busco un vector que al transformarlo me dé ese vector. ¿Sí? En este caso digo, a ver, imaginemos que me pidieran la preimagen del 1, 2, 3, 4. Y sí, ahí no me conviene armarme la fórmula de la inversa. Me conviene pensar que F, la preimagen de 1, 2, 3, 4 son todos los W, tal que F de W es 1, 2, 3, 4. ¿Qué es F de W? X1 más X2, X2 más X3, X4, X3, tiene que ser igual al 1, 2, 3, 4.
y me armo el sistema de ecuaciones. X1 más X2 tiene que ser 2, X2 más X3 tiene que ser 2, no, 1 esto, X2 más X3 tiene que ser 2, X4 tiene que ser 3, y X3 tiene que ser 4. Pero si X3 es 4, vengo acá, X2 me queda, acá pongo un 4, lo paso restando, me queda menos 2. Pero si X2 es menos 2, vengo acá, X1 es igual a 3. Uy, ¿tiene solución única? Sí, ¿por qué? Porque es un isomorfismo. Entonces la preimagen de un vector es un solo vector. Porque un isomorfismo lo que hace es vector, 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 vector. A cada vector del espacio de salida le asigna un vector del espacio de llegada, y a cada vector del espacio de llegada es imagen de un solo vector del espacio de salida. Y no me sobran ninguno del espacio de llegada. O sea que la preimagen del 1, 2, 3, 4 es el 3, es el 3 menos 2, 4, 3. Y es un único vector. En el otro ejemplo que buscamos, ¿sí?, que nos aparecían un montón de vectores, ¿por qué era eso? Y porque no era un isomorfismo. El primer ejemplo que hicimos, ¿no? ¿Por qué no numeré las hojas? Me cachen 10. Nuevamente fracaso en encontrar algo entre todas las hojas que escribí. Acá. Teníamos esto. Teníamos una transformación que iba de B en B. O sea, los dos espacios claramente tienen la misma dimensión. Sin embargo, cuando busco la imagen, veo que la imagen tiene dimensión 2. O sea que la imagen no es igual, no tiene la misma dimensión que el espacio de llegada, que tiene dimensión 3. O sea que esto no es un isomorfismo. ¿Sí? Ya lo podemos ver acá. Como la imagen no tiene dimensión 3, no es un isomorfismo. Por eso, cuando buscamos la preimagen del B1 más B2, si bien f de B1 era igual a B1 más B2, B1 no era el único vector que tiene por imagen al B1 más B2. Encontramos que había más de 1. Es más, encontramos que era B1 más C por esta combinación. La preimagen de B1 más B2. No es única la respuesta porque F no es un isomorfismo. ¿Por qué? Porque no es epimorfismo. ¿Sí? Insisto que con el espacio de salida y de llegada con la misma dimensión, sean iguales o distintos los espacios, pero que tengan la misma dimensión, es, digamos, es a todo o nada. O sea, si es epimorfismo, es monomorfismo, entonces es isomorfismo. Y si no es epimorfismo, no es monomorfismo. Si nos fijamos, el núcleo nos dio algo, ¿no? El núcleo tenía dimensión 1. O sea que no es un monomorfismo, porque los monomorfismos tienen en el núcleo únicamente al vector 0. ¿Sí? Y fíjense que nos quedó que la dimensión del núcleo es 1, la dimensión de la imagen es 2, 1 más 2 es 3, que es la dimensión del espacio de salida. O sea, queda coherente con el teorema de la dimensión. ¿Sí? Me faltaron el ratito que llegué tarde para ver un poco de composición. Entonces, para la semana que viene tienen 2 demostraciones para hacer, ¿sí?, que se las marqué, las recuerdo. Estas 2 demostraciones para hacer, probar que si F es un isomorfismo y tengo una base del espacio de salida, los transformados son una base del espacio de llegada, ¿sí? Y demostrar que si F es monomorfismo, la dimensión del espacio de llegada
de salida es menor o igual que el del espacio de llegada, y que si es epimorfismo, la dimensión del espacio de salida es mayor o igual que la dimensión del espacio de llegada. Lo que nos conduce a que si tengo un isomorfismo, tienen la misma dimensión, el espacio de salida y de llegada. Y otra cosa, perdón que me agarre el apuro porque veo que son 8 y 0,9. Digo, fíjense que esto es P implica Q. Si F es un isomorfismo, entonces la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del espacio de llegada. Esto nos sirve más que, en este sentido, nos sirve el contrarrecíproco. No Q implica no P. O sea, si la dimensión del espacio de salida es distinta a la dimensión del espacio de llegada, entonces F no es isomorfismo. Si el espacio de salida y de llegada tienen distinta dimensión, nunca puedo construir un isomorfismo entre ellos. Jamás. De los jamases. Por este lado es la potencia de esta última afirmación. Entonces, tarea demostrar esto y demostrar esto. ¿Sí? Y después de la práctica, ya sé que son 8 y 10, ya me voy, pueden avanzar con el 9, con el 10, con el 11, con el 12, no, con el 12 ya no. Aunque podrían leer un poquito de composición, que está en la parte teórica, y tratar de hacer el 12. ¿Sí? El 12, el 13 y el 14. Y el 15. ¿Sí? Hasta el 15 pueden hacer los que implican composición, pueden fijarse en el apuntecito, en la misma práctica, en la página, tiene número de página, en la página 4, ¿sí? Matriz de la composición, no, pará. ¿No está definido composición? Me cachen. Sí, 2. En la página 3. F y G, transformaciones lineales, la composición, y empieza a hablar de la composición y de la inversa. ¿Sí? Nada, lean eso e intenten hacer hasta el ejercicio 15. Si no salen, nos peleamos, vemos qué bache teórico, si queda algún bache teórico con respecto a la composición, y avanzamos a partir de ahí.